En realidad, no sé si vamos a compartir la presentación, pero vamos a compartir la grabación. Se la vamos a dejar a disposición una vez que finalice el webinar. Ok, gracias. Bueno, me presento, soy María Eugenia Martínez, encargada del área de economía circular de Sustrend. Y también quería dejar ahí destacado a Bernardita Díaz, que es nuestra gerente general y con quien realizamos esta presentación, con la intención de poder entregar herramientas, pero también cuál es el fundamento técnico que hay detrás, porque muchas veces ese fundamento es el que te permite tomar la decisión. Entonces, en esta presentación nos vamos a ir pasando entre un poco lo técnico, también cuáles quizás sean las expectativas que se tiene desde cierto tipo de empresa, y así vamos a ir pasando. Yo me voy con chaqueta de profesora y a veces no veo si hay manito levantada, así que ustedes me interrumpen nomás si es que algo no queda claro o quieran hacer una consulta. Ahí no hay ningún problema. Sí, ningún problema. Y no cambia, o sí cambia, ahí sí. Bueno, una breve presentación de Sustrend. Nosotros somos una consultora que nace el año 2014, llevamos ya poco más de 6 años de experiencia, más de 6 años, ya 7 y fracción, de experiencia en temáticas de cambio climático y economía circular. Nuestro gran foco de trabajo son los neumáticos. Nosotros partimos en esa área específica, en neumáticos, y luego fuimos armando servicios y desarrollando estrategias en torno al uso, a las empresas que lo necesitaban, a las empresas que lo fabricaban. Participamos de diferentes iniciativas nacionales, internacionales, pero siempre asociado o medularmente asociado a la industria del neumático y por lo tanto a la industria del transporte. Esas son nuestras áreas de experiencia. Nacimos como una consultora soporte para una empresa de recauchaje que en ese momento identificó que tenía ciertas necesidades, que no había acceso a tecnología, faltaba conocimiento, y nace Sustrend para apoyar esa empresa. Pero luego nos dimos cuenta que no era algo puntual de esa empresa o de esa industria, y ampliamos esta capacidad de recursos tecnológicos, de conocimiento, a industria del reciclaje en general. Seguimos con nuestro foco en el neumático, pero también tenemos desarrollo para otras industrias. Ya a poco andar, porque muy poquito, entre 2014 y 2019, se crea la unidad de I+D, que es un laboratorio en donde todo este conocimiento y esta capacidad técnica que nace de la consultora, que se genera en la consultora, se pone a prueba, se pone en práctica. Entonces tenemos un área de consultoría, que es como área papel, y el área de I+D, que es trabajo en laboratorio, y así vamos complementando este desarrollo. Y gracias a este complemento, ya desde el año 2021 hemos recibido diversos premios en el área de la ciencia y la tecnología, por un desarrollo innovador que se basa en la reutilización o reciclaje, revalorización del neumático fuera de uso, para la creación de un ingrediente o de un componente que es el grafito, que es una parte medular de las baterías de ion litio. Y este desarrollo, si bien todavía está en etapa de crecimiento, ya tiene validaciones a nivel piloto, tiene reconocimiento nacional e internacional, entonces esa es nuestra joyita. Ahí todo el empeño y conocimiento que hemos desarrollado en todos estos años se ve reflejado porque por un lado hacemos el levantamiento de esta información, pero también la aplicamos en el sector industrial. Brevemente, para cerrar esta presentación, nuestras áreas de servicios que se enfocan en cambio climático y economía circular tienen una base de innovación. A todos nosotros queremos llevarlo un paso más allá, si bien hay que cumplir ciertas metas, cumplir ciertos requisitos, siempre queremos empujar, que no sea ese límite mínimo, que sea el primer peldaño para poder subir en grados de innovación. Para eso nosotros contamos con diversas herramientas. A ver si me aparece el puntero, ahí sí, herramientas, que pueden ser herramientas matemáticas, como el análisis de ciclo de vida, que voy a contar un poquito más adelante, pero también tenemos herramientas legales que van apoyando la implementación de iniciativas. Hay algunas iniciativas que pueden ser implementadas de manera voluntaria, o porque es parte de las políticas de la empresa, pero siempre lo voluntario, pero también hay iniciativas que se están implementando porque hay que cumplir algo.
Y ese juego es lo que nosotros queremos mantener siempre presente, que no solo este mínimo, sino que también tenemos que ir un poco más allá con la innovación, utilizando herramientas que te permitan ver imagen más amplia, pero que también te entreguen resultados en la empresa, que te genere mejora en tus indicadores de desempeño, que te permita tener una mejora continua, que genere conocimiento en tu empresa, que no solo tener este sesgo de la huella de carbono, sino qué pasa con la huella hídrica, qué pasa con mis residuos, cómo me abro a nuevos mercados. Eso es lo que nosotros ofrecemos de valor desde Sustren. No queremos quedar en una visión sesgada de que esta implementación va para aquí, para allá, y hasta ahí te quedaste, sino que esto sea un camino dentro de una estrategia, que sea paso a pasito, aunque sea pequeño, pero que vaya en favor de avanzar en la implementación de iniciativas. Que vamos a ver más adelante que todo va a circular. O sea, ahí no hay dónde escaparse. Entonces, la presentación está estructurada en dos partes, una un poquito más extensa, que es la parte más técnica, más conceptual, para explicar esta unión entre economía circular y huella de carbono, cómo se relacionan, pero también cuáles son los límites de cada una, cuáles son las responsabilidades que hay para cada una de estas temáticas, y luego cerrar, a ver si pusieron atención, con un caso práctico. Pequeñas preguntitas y un trabajo de desarrollo también corto, pero que va a englobar todo este camino, desde el por qué hasta el cómo uso estos datos o estos números que estoy obteniendo del famoso cálculo de la huella de carbono, de los cálculos del análisis de ciclo de vida. Entonces, cerrar. Primero un poquito conceptual, ahí más técnico, y cerramos con este caso práctico. El inicio de la historia, Chile, el año 2015, dijo: tenemos que hacer algo, nos queremos comprometer a hacer algo porque se aumenta más de 1,5 grados la temperatura del planeta, el planeta como lo conocemos no va más. Entonces Chile dijo, ya, me comprometo a hacer algo. En ese compromiso, Chile tuvo que hacer un presupuesto. Hablo de Chile porque esto es a nivel de gobierno, o sea, no hay todavía responsabilidades delimitadas, sino que ahora solo como país. Chile dijo, me comprometo a tener este presupuesto, así como la empresa se compromete a no gastar tanto más de dinero en cierto periodo, Chile dijo, no puedo emitir tanto más de CO2 o equivalente, gas de efecto invernadero, pero traducido a dióxido de carbono equivalente. Para no pasarme de ese presupuesto, yo tengo tres opciones. Mitigo mis gases de efecto invernadero, disminuyo lo que ya estoy emitiendo de manera anual, implementando alguna iniciativa, pero también me tengo que adaptar porque ya emití ese gas el año pasado, ya está el cambio climático, entonces si por un lado mitigo, también tengo que adaptarme, pero dice explícitamente que además tengo que integrar herramientas de economía circular porque hay proyectos, hay iniciativas que por un lado van a mitigar, pero también que pueden ser de adaptación. Entonces está explícito como compromiso de Chile que este presupuesto se va a cumplir mediante la mitigación, la adaptación y la economía circular. Luego, como todo muy voluntario y lento, como que no convence, como que ya sí, mucho, no. En el camino, recientemente se aprueba esta ley marco de cambio climático en donde dice Chile se compromete, pero además se obliga a hacer tales cosas. Dentro de esa ley en la que nace la que más conocemos, que es la ley REP, que es la primera ley de responsabilidad extendida del productor, donde hay ámbitos prioritarios, o sea, hay productos prioritarios. Si bien no son todo lo que la economía chilena tiene ahí que ofrecer, son prioritarios. Entonces, al menos se tiene que partir por eso. Y también tiene un orden. Pero la ley REP no es que nazca así porque se me ocurrió, sino que tiene todo un relato hacia atrás. O sea, Chile se compromete, Chile dice cuánto es su presupuesto y ahora está diciendo cómo hacerlo. Y aquí es donde está esta bajada a la obligatoriedad, a la legislación, a la fiscalización. Dentro de esa ley REP, que están los famosos neumáticos, que a nosotros nos gusta tanto en Sustren, el decreto que va en línea con la ley REP para los neumáticos, para esta prioridad, dice explícitamente
y voy a leer aquí el número 2, el crecimiento económico ha generado tanto aumento en el uso y la extracción de recursos naturales como un incremento en la generación de residuos, por lo que se vuelve fundamental contar con un adecuado marco normativo que pueda propiciar avances hacia una economía circular. Entonces de ahí ya no nos podemos quitar la economía circular de encima, porque ya legalmente nos están diciendo que tenemos que vincularnos desde la economía circular. Entonces, los que quieran participar ahí en el chat, si me pueden dejar quizá alguna expectativa, algo que quieran aprender para ir también viéndolo durante la presentación, o sea, siéntanse libres. O preguntar ahí a mano alzada, porque así vamos guiando la conversación de la presentación. Víctor, ¿tú me puedes leer el chat? Sí, de momento no tenemos ninguna respuesta, pero supongo que en el camino se irán generando. Ya, ahí voy dejando la inquietud, Sí. que es lo que quiero. Desde Surfruit nos dicen que un tema es el cálculo de huella de carbono. Ya, para allá vamos entonces. Para allá vamos. Pero vamos a ir desde la economía circular. También, otra reflexión. Cuando escucho a reciclaje, lo asocio a que evito emitir CO2, ¿a qué lo asocio? Eso es algo que también vamos a ver en la presentación. ¿Cómo yo estoy integrando ahora en mi actividad productiva, en mi actividad empresarial, que es la economía circular? Para el caso de las empresas que están asociadas a Giro Limpio, la economía circular literalmente está en la plataforma y está bajo el título Estrategias de ahorro implementadas, porque la economía circular se basa en el ahorro, se basa en la eficiencia. Y al tener ese ahorro y esa eficiencia, yo estoy evitando generar CO2 equivalente, generar estas emisiones que van a contribuir al cambio climático. Entonces la economía circular está en la plataforma Giro Limpio y está explícita, y más adelante vamos a ver un poquito más detallado cómo se llevan estas estrategias, pero está. Entonces todos en algún momento que usan la plataforma están haciendo economía circular. Disculpa, María Eugenia. ¿Sí? Daniela Rojas comenta que un tema, o una pregunta mejor dicho, sería cómo conversan las prácticas de las empresas con la ley de marco de cambio climático. Quizás más adelante lo vamos a ver, o quizás lo puedes comentar al tiro. La ley marco de cambio climático, como es marco, es un gran paraguas que te dice en dónde tienes que moverte, primero como ciudadano, como municipio, como empresa, y dice que van a generarse planes, leyes, estrategias asociadas explícitamente a cada ámbito industrial. Entonces, esta ley marco es este paraguas que obliga, y que esa obligación se va a ir reflejada en distintas leyes y planes. Una de ellas es la ley REP, pero también hay otra, hay ámbitos de ecodiseño, ámbitos de simbiosis industrial, pero la ley marco no es tan explícita en decir qué hacer y qué no hacer, sino que te dice tienes que hacerlo, y en tal periodo de tiempo, y afirmándote de tales herramientas, así. Perfecto, y bueno, creo que ahí también se responde la pregunta de Mauricio Díaz, que pregunta cómo conversa la ley REP con la ley marco de cambio climático. Como mencionabas, la ley marco es algo general, la ley REP es algo más aplicado, es como un brazo articulador. Sí, o sea, la ley REP, la madre y padre de la ley REP es la ley de marco de cambio climático. Pero sale primero la ley REP, después salió la de cambio climático, pero es solo por tema de tramitación ahí. Tema administrativo. Sí. Ok, no tenemos preguntas de momento. ¿Perdón? Que no tenemos más preguntas de momento. Entonces, ¿qué es la economía circular? Quizá nosotros la asociamos la típica flechita ahí en redondo de que algo nace de un algo, se tiene que producir esa cosa, se tiene que transportar, usar. Este es como el típico dibujo que a todos nos meten que es economía circular. Pero la economía circular es un modelo económico, por lo tanto hay oferta, hay demanda, hay costos, pero también hay ingresos, o sea, es siempre un modelo económico. Es circular porque este modelo dice que hay que preocuparse de que los materiales y los productos se usen por el mayor tiempo posible.
Y ese uso se puede dar mediante compartir, arrendar, puedo reutilizar, puedo renovar, reciclar. Es circular porque hay un inicio, que es mi extracción de material, para lo que yo quiera hacer, producto, servicio. Hay un enfoque de ciclo de vida, o sea, tengo que mover ese producto a algún lado, luego el usuario quizá se compra el mueble, lo pone en su casa, después ya se le echó a perder el mueble, tiene que ver qué hace con su disposición, si es que lo recicla, lo renueva, lo repara, si es que hay una nueva manufactura a partir de este material y así. Son ciclos, pero tiene que ser un modelo económico y tenemos que preocuparnos de que este material que ya se extrajo se mantenga en este ciclo el mayor tiempo posible. Eso es lo que a nosotros nos enseñan como economía circular, pero puede ser de servicios, de organizaciones o de productos. Y como a nosotros nos interesa el ciclo del transporte, perdón, la economía circular en el transporte, nosotros tenemos dos ciclos que preocuparnos. Si yo quiero ofrecer un servicio de transporte, tengo que comprar el camión. El camión tuvo que ser fabricado con materiales, tuvo que ensamblarse, alguien se hace responsable del uso, alguien también se hace responsable de qué pasa cuando el camión ya deja de estar operativo, pero ese camión usa combustible. Aquí en esta fase tengo que preocuparme de que ese combustible tuvo que salir de algún lado, tuvo que llegar al lugar donde yo estoy cargando combustible y así. Está todo relacionado. El generador de carga está acá, está en el uso de este transporte. El transportista también tiene que hacerse cargo quizás del desarmado, reuso. Con esto quiero decir de que hay que mantener una visión abierta de los ciclos. O sea, tenemos que saber qué es lo que está influyendo dentro de mi operación, pero también tenemos que saber cuáles son los límites para cada uno. O sea, todos, inclusive yo como usuario de la compra del mueble que encargué a un retail, no sé qué, tengo que hacerme cargo de este dibujo. Pero yo tengo que hacerme cargo acá, quizá elegir una empresa de transporte eléctrica, no sé, que me lo vaya a dejar en mover en bicicleta o algo. Pero cada ente que participe en esta cadena de valor es responsable de ciertas decisiones, pero que esas decisiones van a estar reflejadas de alguna manera en estos ciclos. La parte fácil, quizás más concreta de ver, es que si yo tengo un camión en mi flota, ese camión tuvo que fabricarse en algún lugar. Tuve que comprar vidrio, comprar metal, tuve que pintarlo con mi logo, lo que fuera. Se gastaron recursos en ese camión. Entonces, cuando yo uso ese camión, cuando ya llevo años usándolo, quiero cambiarlo porque no se ve tan bonito, quizá decido repararlo, quizá quiero desarmarlo, esto me va a generar residuos. También tengo que hacerme cargo de eso. Quizá no tan directamente, pero tengo que tener en mente que el uso de ese camión es parte de mi responsabilidad. Lo que pase con ese material es mi responsabilidad. Por otro lado, si yo consumo combustible, tengo que saber que primero se tuvo que morir ese dinosaurio, lo que fuera, generó petróleo. Hubo que refinarlo, hubo que transportarlo, fui a cargar mi camión en la estación de gas, de gasolina. Se usó en un motor, depende de la eficiencia del motor, quizás de las mantenciones de mi camión, etc. Pero también soy responsable porque si no hay combustible, ese camión no se mueve y por lo tanto mi carga no se mueve y así para atrás. Estamos todos unidos dentro de estos ciclos. Ya más adelante vamos a ver cómo son las responsabilidades de cada uno. Igual, el ciclo del combustible también genera residuos, porque tengo que reparar la refinadora, tengo que cambiar el camión que me mueve el petróleo cada cierto tiempo, la gasolinera también hace cambios en sus cosas, genera residuos. Y volvemos al ciclo. ¿Y cómo entonces relacionamos esta economía circular con la huella de carbono? Es porque cada aspecto de ese ciclo me genera CO2. Yo, como compradora del mueble, tengo en mi mochila todo este CO2 de todos estos ciclos. Entonces yo tengo la decisión
de qué empresa contrato o a qué empresa le compro el mueble, si es que tomo la decisión de que necesito una empresa que me asegure que su transporte es de baja emisión, si soy generador de carga, quizá dentro de los términos de referencia exijo que mi transportista mantenga iniciativas de eficiencia energética, así. Siempre todos somos responsables en alguna medida de las emisiones de gases de efecto invernadero que se traducen en CO2 en todos los lugares del ciclo. Entonces, ¿qué es la huella de carbono? Un indicador de gestión ambiental. Mientras más grande sea el número de mi huella de carbono, no digo que sea peor el impacto, pero sí tengo que tener un lugar en donde lo estoy comparando. Puede que sea 100, pero 100 ¿qué? ¿Qué significa ese 100? Significa que el año pasado era 120, ahora 100, el año pasado fue 80, ahora 100. El número en sí es solo un número. Lo tengo que usar como un indicador de gestión ambiental y eso se hace mediante la definición de objetivo, definición de meta, definición de cuál va a ser la política de mi empresa, del desempeño. También tenemos que considerar cuáles son los alcances de esa huella de carbono, o sea, qué tanto de responsable soy yo frente a esta emisión del CO2 en todos estos puntitos que habían en los ciclos. Tenemos tres tipos de emisiones. La directa, que proviene de la actividad directa de mi empresa, o sea, si yo soy dueña de un camión y yo consumo combustible, ese combustible tiene una huella de CO2 hacia atrás, pero también cuando se genere la combustión voy a emitir también gases y eso también va a tener una huella de carbono, tanto su uso como su producción. Si yo soy dueña de ese camión, ese CO2 es mi responsabilidad, porque está dentro de mis límites, yo controlo eso. Está el alcance 2, que está referido principalmente a la adquisición de energía, electricidad o energía térmica, que es parte de mi actividad, o sea, sin electricidad, por ejemplo, mi edificio administrativo, corporativo no podría funcionar, pues no tengo tanto poder en ese uso, o sea, o le compro a la empresa distribuidora del momento, o quizá a otra, pero más allá de eso no puedo hacer. Sigue siendo de mi responsabilidad, pero no es emisión directa, es indirecta, porque depende de cómo la otra empresa, entre comillas, generó esa energía y me está traspasando esa carga a mí. Y está el alcance 3, que son las emisiones indirectas, que son las emisiones que se generan, por ejemplo, en este caso del transporte, por la contratación o subcontratación de un transportista porque yo no tengo flota propia. Entonces, las emisiones que se generan porque yo contrato a alguien para que ese alguien mueva mi carga, sigue siendo mi responsabilidad porque yo decido contratarlo y si no fuera porque yo lo contraté, ese transporte no se hubiera generado en primer lugar, pero no es directo porque yo no tengo control sobre lo que hace ese transportista. Entonces sigue siendo mi responsabilidad, pero es una emisión indirecta. Entonces hay alcances directos de las que yo me tengo que hacer cargo porque yo soy dueña de eso, y también emisiones indirectas de las cuales yo también tengo que hacerme cargo, pero son indirectas porque yo no tengo control sobre eso. Disculpa, María Eugenia. ¿Sí? Nos pregunta Carolina, ¿cómo se está incorporando actualmente la ley RED y la ley Marco en los procesos de evaluación ambiental? Recientemente se lanzó el manual o la guía metodológica para incorporar el cambio climático en el SEIA, en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, pero es reciente. Hay que, así muy en simple, se hacen tablas de riesgos con amenazas, se hace una ponderación de estos riesgos y cada proyecto que entre a evaluación tiene que ser evaluado en cuanto a su impacto en la comunidad, en su impacto a la biodiversidad, al agotamiento de recursos. Eso así como muy, muy a grandes rasgos. Pero es reciente. En la página del SEIA me parece que hay un webinar asociado y también está la guía metodológica, en donde dice cómo hacer integrar el cambio climático en la DIA o en la EIA.
Disculpa, ¿cuál es la página para dejarla en el chat? La del SEIA, del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Ok. Lo agrego en un instante. Ya, entonces tenemos estos tres alcances. Un alcance que es de mi propiedad y alcances que no son de mi propiedad, pero ambos son de mi responsabilidad. La plataforma de Giro Limpio, en cuanto a la información que reúne, para el transportista, para el dueño de la flota de camiones, trabaja en base a información de alcance 1, el consumo de combustible por vehículos propios. También se incluye en esta categoría si es que hay camiones refrigerados o que necesitan algún tipo de líquido refrigerante para mantener su carga. También esas emisiones por fuga se tendrían que cuantificar. No es solo las emisiones por combustible, sino que si es que hay refrigerado, hay que considerar que hay fugas de ese refrigerante y esas fugas sí generan emisiones que se traducen en CO2 equivalente. Por otro lado, ese camión o ese servicio de transporte no existiría si es que no hay una oficina en algún lado. Entonces esa oficina va a ocupar quizá electricidad para hacer su trabajo administrativo, lo que fuera. Alcance 2. Ese servicio de transporte usa energía eléctrica en su administración, entonces alcance 2. Pero también si es que esa empresa de transporte subcontrata, por ejemplo, que mensualmente el proveedor de neumáticos le lleve 100 neumáticos, ese transporte por neumáticos al transportista genera un consumo de combustible, pero en este caso alcance 3, porque el combustible lo usa un tercero. Pero toda la cadena que hace que el servicio funcione debiera incluirse en la cuantificación de la huella de carbono. Disculpa, María Eugenia, tengo una duda al respecto. Si vemos esto desde una manera más global, tenemos la empresa transportista y tenemos la empresa que transporta los neumáticos, por ejemplo. Entonces, mi duda es si es que se deben cuantificar dos veces, es decir, la empresa transportista debe contar el alcance 3, o con que uno de los dos lo haga suficiente. Te perdí un poco, pero creo que entendí. Para mi huella de carbono como transportista tengo que incluir estos tres. Okay, en la medida perfecto. que tenga información disponible, debiera incluir los tres. Porque, por ejemplo, si es que no compro neumáticos mensuales, no puedo tener mi servicio. Entonces, mi responsabilidad que esos neumáticos lleguen al lugar en donde yo los voy a poner en mis camiones. Perfecto. ¿Y esta empresa que transporta los neumáticos también debe cuantificar esa huella o la huella ya fue cuantificada a nivel general? Aquí todos deberán cuantificar todo, solo que en este Perfecto. caso se pasea o se pasa de alcance 1 a alcance 3. ¿Qué es lo que le pasa al generador de carga? El alcance 1 del transportista, se convierte en alcance 3 del generador de carga. Porque el generador de carga tiene que mover su carga, no es, es responsable, pero no tiene cómo cambiar esa actividad, entre comillas, entonces no es dueña de esa actividad, pero es responsable. Entonces, si para el transportista, dueño de la flota, es alcance 1, para el generador de carga es alcance 3. El número podría ser el mismo, si es que lo simplificamos, pero ambos son responsables, y si el generador de carga mide su huella de carbono, debiera incluir esto. Esta es la foto del generador de carga. Alcance 1 por su actividad, alcance 2 por electricidad y alcance 3 por su transporte. Y el transportista sube 1, 2, 3 también. Sí, muy bien, súper claro. ¿Cuáles son los beneficios? Porque acá, si bien la huella de carbono la hablamos hacia el lado del planeta y que sin planeta no existe nada, también hay que hablarlo desde el beneficio para la empresa. Porque genera una diferenciación frente a su competencia, genera o permite tener e implementar sistemas de gestión, sistemas de medición, indicadores, cumple requisitos por parte de los propios proveedores o clientes de la otra empresa. Esto es como una cadena. Si mi cliente me exige algo,
yo como cliente de otra empresa también tengo que exigírselo. Y así, todos en la cadena debieran ir exigiendo. Yo, comprador de muebles, exijo que me despachen a mi casa con una empresa de transporte de baja emisión. Esa empresa de transporte puede tener dentro de sus políticas que le va a dar preferencia de precio a generadores de carga que calculen la huella de carbono de ese mueble. Ese retail que vende este mueble le puede pedir al que fabrica el mueble: oye, a mí me están pidiendo esto, entonces yo a ti te estoy pidiendo lo otro. Esa es la dinámica de medir. O sea, como número puede que se repitan, a veces se duplican las mediciones, pero se duplican porque hay sistemas en donde se comparte cierta actividad. Entonces no es que el número se duplique, sino que ese número le sirve tanto al cliente como al proveedor. Entonces no es que se multiplique por 2 el número, sino que se usa 2 veces. Y así es la cadena. Si a mí me exigen, yo te exijo. Y así hacia arriba. Y eso es lo que vamos a ver en el ejercicio. Entonces, por un lado, mejoro mi desempeño como empresa, mejoro mis números, pero también mejoro la percepción hacia mis clientes y también puedo exigirle a mis proveedores, porque si mis proveedores no están cumpliendo con lo que a mí me están pidiendo, yo no voy a poder dar lo que me están pidiendo. Esa es la lógica. Disculpa, María Eugenia, tenemos una pregunta. Daniela pregunta, ¿cómo consideran ustedes que se debiese entregar esta información y que sirva como un impulso en el cambio cultural de una compañía, cuando tienen foco mayormente en producción y no en temas ambientales, pese a contar con normativas? Esa la voy a responder en un ratito, que viene más adelante. Perfecto. Porque me voy a apoyar de eso para lo siguiente. Entonces, la huella de carbono, primero yo como empresa, ya sea generadora de carga que me estén pidiendo un cliente que demuestre, ya sea transportista que quiero demostrarle al que me contrata que estoy midiendo mi huella, sea quien sea, yo tengo que pagar plata para esto. Pero no es que pague plata por pegarle un sticker, o sea, estoy ganando, estoy teniendo un beneficio. Primero, herramienta de gestión. Si yo mejoro mis números, me voy en positivo con mi empresa. Pero también estoy ganando clientes, me estoy diferenciando, gano clientes, y una vez que toda la empresa hagan lo mismo, que ojalá pase eso, me puedo reorganizar, puedo subir mi vara para volver a diferenciarme de la competencia. Porque va a haber un momento en que la línea base de toda empresa sea medir la huella de carbono. Ahora hay que sumarse, no son muchas, hay que sumarse a eso, pero luego todas las van a tener como base, porque todos los clientes te van a pedir huella de carbono. Pero cómo uso ese número para diferenciarme es parte de la estrategia que tiene que generar la empresa. Puede usar esos números para seguir diferenciándose así eternamente, siempre empujando más este numerito, no sea solo con cumplir con lo que me están pidiendo en el mínimo. ¿Cómo hago esto? Primero, si yo quiero demostrarle a mi cliente que estoy midiendo mi huella de carbono y que esa huella de carbono es el número que corresponde, yo tengo que medir, de cuantificar. Saco la calculadora, sumo. Hago la lista de todas mis actividades, calculo, sumo. Pero eso lo tengo que hacer en base a normas internacionales que también están homologadas a normas chilenas, pero que te dice cuándo, cómo, qué, dónde y con quién tienes que cuantificar o cómo tienes que hacer. Pero una vez que hago ese cálculo, yo necesito verificarlo. Yo no puedo decir tengo 100 de huella de carbono si es que no hay un tercero que verifica que me hicieron bien el cálculo. Recién ahí, cuando tengo la verificación de esa cuantificación, es donde yo puedo pegar el sello, hacer la declaración, comunicarle a mis clientes los números que estoy obteniendo. Cuando se mide huella de carbono por alguna metodología y me da 100 kilogramos de CO2 equivalente por cada carga producida, no sé. Y eso lo pego en mi página web, digo, hoy tengo 100 de huella de carbono, no te dice absolutamente nada si es que eso no está verificado y validado por un ente. Recién ahí tú dices, check. Si no, se cae en el greenwashing. Siempre hay que verificar. Se cuantifica y luego se verifica. Y está todo regulado, todo normado. Pero tengo tanta cosa que cuantificar. Si ya vimos de que yo como empresa generadora de carga
tengo que hacerme responsable primero de la carga que estoy recibiendo, pero también de cómo estoy moviendo esa carga hacia el consumidor o hacia el que compró esa carga. ¿Cómo mido? ¿Qué hago? Hay tanta cosa que porque todo genera CO2. Entonces, si es que ese generador de carga tiene flota, no sé, por ejemplo, tiene 2 camiones y contrata cuando en ciertos pics del año mueve más carga, contrata, pero igual tiene su flota pequeña, no sé, por ejemplo. O tiene camiones que mueven entre almacenes, que no mueven quizá hacia el consumidor final. Pero si es que ese generador de carga, si ese transportista o quien sea, consume litros de combustible, como la huella de carbono en simple por el consumo de combustible es cuánto combustible uso por un factor de emisión, que ese factor involucra todos estos CO2. Todo esto que está acá está dentro de este factor. Pero este factor también depende de la eficiencia del camión, del año del camión, depende del combustible, depende de muchas cosas. Entonces, por eso lo puse con plural, porque no es un número estático, sino que ese número se debe elegir dependiendo de cuáles son las consideraciones de ese transporte. Y luego hago el cálculo y ese va a ser mi primer indicador de gestión ambiental. Esto es lo que están obteniendo cuando hacen este cálculo a través de Giro Limpio, ya sea porque son dueños de la flota, ya sea porque le están solicitando al transportista que le entregue este valor, es esto. ¿Cuántos litros consumo? ¿Cuánto CO2 estoy emitiendo por hacer la combustión de este combustible? Y ese indicador es lo que a mí me permite saber año a año, como indicador, si es que estoy mejorando o estoy empeorando mi desempeño. Responsabilidad siempre de la empresa tener ese valor actualizado. Los factores de emisión se tabulan, están disponibles, pero siempre hay que tener cuidado en que se utilice el factor que corresponde. Por otro lado, también le puedo medir la huella de carbono a la organización, y aquí entra el programa Huella Chile. La organización puede tener muchos servicios, y uno de esos servicios es logística, entonces, o transporte, o carga, no sé, quizá una organización tiene las 3, quién sabe. Como organización me mido en lo general, en lo macro, y eso se hace a través del programa Huella Chile. Ahora, en lo puntual, para el caso del transporte puede ser, como vimos, de alcance 1, si es que soy dueño de mi flota, de alcance 3, si es que subcontrato esa flota. Pero también puedo medirle la huella de carbono a mi vehículo, a mi servicio, a lo que yo quiera. Puedo medir huella de carbono en donde yo quiera hacerlo, siempre haciéndolo a través de normativas, de estándares, pero va a depender siempre del objetivo en lo que yo voy a medir. Y para el transporte es lo mismo, quizás para el generador de carga del mueble es más fácil ver este dibujo porque el mueble se usa en una casa, luego hago lo que fuera con la madera. Pero para el transporte es lo mismo, para el camión es lo mismo, porque tuve que armar ese camión en la China, probablemente en Corea, tuve que mandarlo en buque, la organización lo usa de alguna manera, pero también lo tiene que disponer. Entonces hay enfoque de ciclo de vida en todo. Y la huella de carbono tiene que considerar todos estos aspectos. Entonces, para hacer el resumen, por un lado tengo que cuantificar y verificar. Luego, si año a año hago esta cuantificación a través del programa Chile, puedo tener un sello de reducción, porque si es que estoy implementando iniciativas de mejora en la eficiencia, voy a reducir las emisiones de CO2. Si es que ya no puedo reducir más, puedo neutralizar, que lo vamos a ver un poquito más adelante, y luego que ya hice todo y no puedo seguir siendo mejor, me quedo ahí con mi sello dorado, porque ya cuantifico, reduzco, neutralizo y siempre voy en una mejora continua. Entonces, ¿qué mido? Depende de la estrategia y depende de lo que te pidan los clientes. Puede ser organizacional, más inespecífico, pero que abarca la organización completa. Puede ser un poco más específico, enfocado en el transporte, solamente en el servicio. O bien puede ser aún más específico para saber en qué lugar del servicio donde yo tengo mis puntos críticos.
si consumo combustible es mi punto crítico, si quizás la mantención de la flota es lo que más me genera CO2 porque tengo que traer un repuesto de no sé dónde 3 veces al mes, si es que es la adquisición de la flota mi punto crítico, ojalá se midieran los tres, porque los tres son complementarios. Pero lo que uno elija medir va a depender 100% de qué es lo que quiere la empresa y qué es lo que le están pidiendo los clientes, que al final es lo que va a querer la empresa. Y esto se traduce en la gestión de huella de carbono. Primero tengo que saber en dónde estoy como empresa, hago un diagnóstico. Cuantifico. Cuando cuantifico, hago esta identificación de puntos críticos, en donde tengo mis problemas, donde tengo mis oportunidades. Juntando ambos, problemas y oportunidades, genero mi plan de mitigación. Y por supuesto, pues tengo que comunicar, porque tengo que hacer uso de eso después para mis clientes, para mis stakeholders. Importantísimo siempre mantener el monitoreo de los datos o la recolección de los datos lo más limpia posible, lo más precisa posible, porque la huella de carbono y cualquier indicador de gestión se basa en datos. En este caso, el consumo de combustible va a estar afectado por todos esos puntitos que están ahí. Entonces tengo que ser muy precisa y muy meticulosa en que los datos que se asocian a esto sean los más reales posibles. Tengo que reportar. Monitoreo, hago mis indicadores y luego reporto. Tengo que reportarle a mis clientes, reportarle a mi directorio, reportarle a quien me lo solicite, pero tengo que saber cómo estoy yo como empresa, tengo que saber cómo estoy manejando los costos, porque consumo combustible igual costo. Tengo que saber también si es que si mi conductores o el que esté siendo responsable en ese momento sabe lo que tiene que hacer, si necesita capacitaciones, si las capacitaciones están siendo de provecho, si tengo que modificar algo, así. Monitoreo, indicadores, reportabilidad. Y ya cuando hice todo lo que tenía que hacer, y no puedo seguir disminuyendo, tengo la opción de volverme carbono neutral, de ser cero emisiones. Cero emisiones está basado en esto. Siempre escuchamos, no sé, en la noticia, eventos, cero no sé qué, empresas, cero no sé qué. Para ser cero, primero hay que cuantificar, pero después tengo que preocuparme de reducir lo más que puedo la emisión de mis gases de efecto invernadero. Y acá la plataforma Giro Limpio es clave y entrega todo para poder implementar iniciativas de eficiencia energética en mi empresa. Iniciativas como utilizar los lubricantes que corresponden, tecnología de innovación, capacitación, mantención preventiva. Esto también se puede pasar a los generadores de carga, porque también tienen motores, también consumen electricidad, no sé, o sea, pueden sacar de acá también toda la idea para eficiencia energética. Tengo que tener dispositivos de control, el peso de los vehículos, mientras más peso, más consumo combustible, mejora en la distribución de la carga, porque por lo que entiendo, si la carga está mal puesta, se desbalancea, consume más combustible, baja la eficiencia, no sé. Entonces, todo esto son estrategias para mitigar, o sea, para reducir la cantidad de gases de efecto invernadero que estoy generando por mi actividad. Pero hay una actividad en particular, una iniciativa que nosotros recalcamos desde Sustren, que es recauchar en vez de comprar neumáticos, ya sea que el generador de carga tenga su propia flota o bien se lo exija a la empresa transportista que vaya a contratar, que preferencia el recauchaje versus un neumático nuevo. Porque en Sustren realizamos o desarrollamos metodologías específicas para analizar este impacto, y si se considera el ciclo de vida, un neumático recauchado emite un cuarto de los gases de efecto invernadero que emite el comprar un neumático nuevo. Entonces, por favor, cuando haya que cambiar neumáticos por algún motivo, ojalá primero preferenciar el recauchaje, y si ya no hay forma de que eso funcione, preferir el neumático nuevo. Pero eso es porque estamos viendo todo el ciclo de vida. La decisión que nosotros tomemos como empresa tiene que estar con la información suficiente, la decisión más informada posible. O sea, todas las decisiones que nosotros tomemos como empresa, ya sea que fabriquemos el mueble, que movamos la carga, que la vendamos en el retail,
tiene que hacerse con la mayor cantidad de información disponible. Y si mi cliente quiere comprar en un retail que sea sostenible, ese retail sostenible tiene que exigirle al transportista que sea sostenible, y ese transportista tiene que exigirle al que le hace la mantención que sea sostenible, así, todo hacia atrás. Ya, reduje todo lo que tenía que reducir, ahora ¿cómo compenso? ¿Cómo me vuelvo carbono neutral? Primero tengo que medir. Lo que voy a medir va a depender del objetivo de la empresa. Me mido como organización, me mido como servicio, me mido como producto, pero me mido. Ya identifiqué los puntos críticos con esa medición, entonces ahora tengo que reducir. Implementé iniciativas de economía circular, iniciativas de eficiencia energética, etcétera, etcétera, y ya no puedo reducir más y estoy igual emitiendo CO2, porque es parte de la actividad. Toda empresa va a emitir CO2. ¿Cómo me compenso? Todo ese CO2 que se está emitiendo en algún lugar, en otro lugar del mundo, se está secuestrando, se está capturando. Los proyectos que capturan CO2, que por lo general tienen que ver con la reforestación, y que capturan este CO2, ofrecen esta captura en esta forma de bonos de carbono. En este papelito que dice tanta captura de CO2 se transa a un precio. Ese precio lo pone un mercado, el mercado regulado o el mercado voluntario. La diferencia entre los dos son los requisitos y también el precio al cual se transa este bono. Un mercado regulado que tiene más requisitos, que cuesta más ingresar, va a costar más en dinero que un bono de carbono en un mercado voluntario que es un poco más flexible. Pero ambos te tienen que dar la seguridad. Transporte, generadores de carga y operadores de Escucho súper mal. Se escucha mal. Disculpe Mario, se escucha un poco mal el audio, así que si puede formular la respuesta por el chat, se lo agradecería, por favor. Mientras, y solo para cerrar, estoy emitiendo mi CO2 por la actividad que decidí medir, en algún otro lado del mundo lo están capturando y eso cuesta dinero. El dinero va a costar dependiendo de en qué mercado estoy ingresando, mercado regulado o mercado voluntario. Entonces yo como empresa sumo todo lo que estoy emitiendo. Parece que me salí de la presentación. Ahí. Voy con mi dinerito a este mercado y digo, yo estoy emitiendo 10 toneladas de CO2 equivalente. ¿Cuánto me cuesta que me capturen estas 10 toneladas en otro lado? Cuesta tanto, voy con mi dinero y regreso con mis bonos de carbono. Entonces, cuando estoy compensando, estoy emitiendo, pero a la vez estoy pagando para que en otro lado del mundo, o en Chile, en donde fuera que estuviera el proyecto, estoy pagando para que lo capturen. De esa manera yo compenso mis emisiones de gas efecto invernadero. Disculpa, Maru. Disculpe. No, perdón. Sí, dale nomás, Matías. Disculpa. Sí, bueno, Rubén pregunta, ¿dónde se pueden encontrar estos bonos? ¿Y cuáles son ejemplos de mercado regulado y voluntario en este caso? Hay páginas, puedo mandar la información, porque se puede sacar de diversas fuentes. Hay mercado en Japón, mercado en Estados Unidos, mercado en Australia. No soy la especialista en el mercado de carbono, lamentablemente no puedo estar Bernardita acá, que ella es la que se maneja al revés y al derecho, pero podemos dar ahí unas recomendaciones. Pero esto es como una especie de bolsa de valores, funciona igual que la bolsa de valores. Hay brokers, alguien va con tanto dinero al broker, el broker va a comprar estos bonos, así. Funciona muy parecido al mercado, a la bolsa de valores. Hay fluctuaciones de precio porque va a depender de la demanda y la oferta. Hay años que el bono de carbono cuesta muy barato, hay otros años que cuesta muy caro. Pero esa información más en detalle prefiero hacerla llegar, porque así Bernardita me complementa con información más en detalle de dónde conseguirla, o al menos cómo conseguirla acá en Chile. O sea,
que los proyectos en Chile quizás tienen un mercado de preferencia, pero eso lo desconozco. Ok, vamos a quedar en la deuda entonces. Cuando Quedamos les en la enviemos el deuda. video posteriormente, aprovechamos de la información. Y hasta acá es la historia. Ahora viene el taller. El taller de si pusieron atención, ¿no? De si les hace sentido esta historia en la gestión de la huella de carbono y cómo esa gestión, por un lado, se reparte entre el que genera la carga, el que transporta, pero también quizá la empresa logística y así. Entonces podemos hacer quizá un break de unos 5 minutos y podemos seguir después con el taller. Y ahora puedo contestar más preguntas. Estuve justo en el tiempo. Sí, estuvo súper. Vamos a dejar el chat por si acaso. Y bueno, a las 16:05 continuamos con el tema del taller. Mientras, si quieren hacer preguntas, son libres. Lápiz, papel, calculadora. Quiero volver a la pregunta de Daniela, de cómo se debe entregar esta información. Siempre el número va a estar, el número como número no va a cambiar si es que esa información se entrega al consumidor final, o se entrega a un cliente, o se entrega al directorio. Lo que va a cambiar lo que va a cambiar es el uso que se vaya a hacer de ese número. Va a depender de qué decisión se necesite tomar. Para cambiar esto del cambio cultural en una compañía, nosotros lo estamos trabajando con hojas de ruta de economía circular. En Sustren estamos, voy a decir que somos pioneros, porque no lo he visto en otras empresas consultoras nacionales, en implementar una norma internacional, que creo que lo dejé en una diapositiva más al final, normas internacionales de economía circular, una norma francesa en particular, que es para proyectos y servicios. Y esa norma, si bien es voluntaria, se basa en que la empresa tiene que entregar cierta evidencia para poder ser calificada si es que ese proyecto es de economía circular o no. Como una apreciación un poco más en lo personal. Cuando la empresa hace reciclaje y dicen somos circulares porque hacemos reciclaje, como no, usted no es circular porque hace reciclaje. La norma internacional dice que hay que seguir pasos. O sea, primero, demuéstreme que usted pensó bien su proceso productivo. Si lo pensó bien, se gana un punto, pasó a la estrellita. Si ya pensó bien lo que tiene que hacer y tiene residuos igual, demuéstreme que usted sabe lo que tiene que hacer con esos residuos para que puedan volver a un uso interno o a un uso a través de terceros. ¿Lo tiene claro? Sí, ya, estrellita, pasa al siguiente. Pero lo que dice la norma, o a lo que apunta la norma, es que lo que menos queremos es que haya reciclaje. Ojalá no haya residuo. Y ese no residuo significa que tiene que haber un ecodiseño. Se parte siempre del ecodiseño o del pensamiento ecosistémico. Cómo pienso las cosas para no generar residuo o generar la menor cantidad y que ojalá no me vea en la obligación como empresa de reciclar. Y como nosotros siempre estamos aplicando esa normativa, es una auditoría, entonces siempre levantamos esta evidencia. Y escuchamos en las noticias o vemos una comunicación, no sé, en Instagram de alguna empresa que es circular porque no sé qué, como no. Entonces, para el cambio cultural se requiere que la economía circular se vuelva parte del sistema de gestión de la empresa, o sea, que no se vea como que es la responsabilidad del departamento de sustentabilidad. Así como, no, el departamento de medio ambiente se hace cargo de esto.
no se puede ver así la economía circular, porque si queda relegada solamente a que son iniciativas sueltas del Departamento de Medio Ambiente, porque pucha, hay que hacer algo con ese residuo, no sostiene la economía. O sea, una economía no se puede sustentar de eso. Porque es una economía, o sea, no es donación circular, no es irse a pérdida circular, no es filantropía circular, no es nada que no sea economía. Y para que sea economía tiene que estar dentro del sistema de gestión de la empresa. O sea, todos los departamentos tienen que ser circulares. Finanzas tiene que tener procedimientos que promuevan el ahorro de cierta cosa. No sé. El departamento de operaciones tiene que preferir proveedores que el lubricante no sé qué tenga la menor cantidad de emisiones asociadas y así. Todos los departamentos deberían integrar este pensamiento sistémico para que la economía circular no quede solo relegada a que estoy reciclando. Esa es como la única forma que hemos visto a través de la implementación de esta certificación en economía circular para que todas las iniciativas tengan éxito en largo plazo. Si no, queda como un bonito aporte nomás, como un bonito saludo a la bandera. Entonces eso del cambio cultural tiene que darse desde la gerencia, del gerente hacia abajo. Así nosotros gestionamos los talleres, para involucrar a la empresa, si es que no está el gerente acá, no. Si no hay compromiso gerencial hacia abajo, es difícil que una iniciativa de economía circular tenga éxito a largo plazo. Ya. Totalmente de acuerdo. Volvemos, y así tenemos 20 minutos para el taller. Sí, ningún problema. Ya, esta primera parte tiene, este es el título, este es el problema o lo que hay que hacer. Quizás no es problema, pero esto es lo que hay que hacer. La empresa Muebles Pino, que está en Paine, necesita enviar 500 muebles de madera a la empresa que se los va a vender. Se indica el peso promedio de cada mueble y se hace el alcance de que la empresa retail lo distribuye desde su central de abastecimiento o su bodega hacia sucursales que están en La Serena, en Talca y en Puerto Montt. Ahí hay una distribución de cargas, pero además la empresa del retail subcontrata a una empresa de transportes para que haga esta pega. Entonces tenemos la empresa que genera el mueble, la empresa que lo vende y también la empresa que lo mueve. Ese es lo que hay que hacer ahora. Ya voy a ir, vamos a ir desarrollando el ejercicio, sí, paso a paso, y cualquier pregunta ahí me comentan por el chat. Primero, siempre hay que enfocarse en qué es lo que tengo que mover. Aunque en kilos, mover un mueble o mover un perro puede ser el mismo kilo, hay condiciones que lo hacen distinto. Por ejemplo, al perro no se puede hacer un embalaje con plástico, al mueble sí y así. Siempre hay que sentarse a pensar cuál es el objeto del problema. En este caso es el mueble de madera. ¿Qué hago? Pienso desde los materiales que tuve que usar para el mueble, lo pienso desde el árbol que tuve que plantar para el material, o lo pienso desde este primer envío a la bodega de la empresa de retail, o lo pienso desde el envío de la bodega a las sucursales. ¿Qué hago? Aquí ya entramos en la primera definición del alcance. ¿Cuáles son los límites para cada quien? Yo, como consumidor del mueble, quisiera saber lo que pasa desde que compro el mueble, y eso involucra todo esto para atrás. O sea, me refiero, quiero saber qué pasa cuando lo compro y eso debiera arrastrar todo para acá. Yo como empresa de transportes circulares EIRL, ¿qué me interesa? ¿Me interesa saber qué pasa acá? ¿O me interesa saber qué pasa aquí? ¿O me interesa saber todo? Y así. Estos límites, el único responsable de poner estos límites es la empresa, y los límites se van a poner de acuerdo a la norma con la cual se quiera hacer el estudio.
Entonces aquí no hay, yo no puedo decir la empresa generadora de carga tiene que preocuparse solo de esto, o el transportista solo de esto. No sé, no se puede decir a priori. Tiene que siempre estar asociado a un objetivo y tiene que estar asociado a la normativa con la cual estoy haciendo los cálculos. Pero siempre va a estar asociado al objetivo y ¿para qué quiero usar el número? Lo quiero para gestión interna, lo quiero para demostrárselo a mi cliente, lo quiero para demostrárselo al consumidor del mueble, así. Pero vamos a hacer aquí un ejemplo de cálculo simplificado. Consideraciones. El mueble está compuesto por 150 gramos de adhesivo, 100 gramos de tornillos, el empaque tiene 1 kilo de cartón, 50 gramos de tinta y 30 gramos de plástico. Y bueno, y la diferencia, que aquí dice que pesa 8 kilos el mueble, la diferencia son los kilos de madera. Entonces, esa es mi primera consideración, cómo está armado el mueble. Ahí pueden anotar, pero después igual se les va a hacer llegar el ejercicio, así que no se complica. La consideración 2 es que además, esta empresa que fabrica el mueble puso un logo o un sticker que decía: nuestros muebles reducen en el 25% las emisiones de CO2. Esta es la declaración que hace la compañía que fabrica los muebles. Tercera consideración es que la empresa de retail que le compró los muebles a la empresa Muebles Pino, en su política dice que va a considerar como clientes preferenciales o con precios preferenciales a empresas que tienen declaraciones ambientales. Razón por la cual Muebles Pino S.p.A. puso ese sticker. Y las últimas consideraciones es que la empresa de muebles tiene camiones propios para despachar sus productos, mientras que la empresa de retail subcontrata este servicio. Y última consideración, la empresa de retail va a ser adquirida por otra empresa más grande, pero para que esto suceda tiene que demostrar que tiene un compromiso con la sostenibilidad. Tiene que ser carbono neutral y además tiene que demostrar que se preocupa de la eficiencia de la operación. O sea, la empresa Retail Verde en sus operaciones tiene que demostrar que implementa algún tipo de iniciativa de eficiencia, puede ser energética, eficiencia en el uso de agua o lo que fuera. Tenemos esas 5 consideraciones. Cómo está armado el mueble, la etiqueta que tiene el mueble, que la empresa de retail tiene precios preferenciales a los clientes que declaran algo en sustentabilidad. La empresa de Muebles Pino tiene camiones, pero la empresa de retail no tiene camiones y va a ser adquirida esta empresa de retail por otra más grande, pero le solicitan que tiene que ser sostenible. Primera pregunta. ¿Cómo Retail Verde asegura la adquisición por esta empresa más grande? ¿Cómo se asegura esta empresa de retail que es carbono neutral y que es eficiente en su operación? Primera pregunta, un par de minutitos. Pueden dejarlo por el chat. Si están tímidos, quizás podemos seleccionar a alguien al azar. Sé que no son preguntas que van a ser tan como de guata responder, pero es un poco el ejercicio. Pero no importa, vamos a dar la respuesta en 30 segundos. Pero aquí hay que hacer funcionar el ratoncito, el hámster. Pero acá está todo unido, ¿sí? La responsabilidad de las emisiones están repartidas en los distintos entes. Esa es como la clave de la respuesta. ¿Cómo asegura su adquisición? Primero, le pidieron que sea carbono neutral. ¿Qué tiene que hacer? Comprar bonos de carbono.
si una empresa generadora de carga, o no, sí, a cualquier empresa, alguien le dice, quiero que me demuestres que eres carbono neutral, la empresa tiene que medir, tiene que verificar, tiene que reducir, y cuando ya no pudo reducir, tiene que comprar. O sea, ojalá reducir, pero también se puede saltar a comprar al tiro, pero no es la idea. Pero para ser carbono neutral, tiene que haber una transacción en donde el CO2 que emito por un lado, por mi actividad, sea capturado en otro lado. ¿Y cómo aseguro la eficiencia en la operación? Reducción de embalajes, dice Carolina, por supuesto. Pero también, si es que hay un tercero involucrado, porque la reducción en los embalajes, si es que yo embalo o yo solicito el embalaje, puede ser quizás alcance 1, que yo sea dueño de esa actividad. Pero si es que estoy contratando a alguien, tengo que exigir eficiencia energética, al menos para mis transportes. Eso es lo básico. Reducción de embalaje, tengo que demostrar el compromiso de los proveedores en la certificación de economía circular, AFNOR, que es la francesa que utilizamos. Hay un ítem que dice, ¿usted se preocupa de que sus proveedores midan tal cosa? Sí, no, te da puntaje. Pero en base a la información que teníamos anterior es bonos de carbono y mis proveedores tienen que ser eficientes, demostrando el compromiso de los proveedores. Segunda pregunta, ¿qué tiene que hacer Transportes Circulares para asegurar que Retail Verde lo considere como su principal proveedor de servicio de transporte de carga? $30 segundos. Este es más fácil. Tiene que tener eficiencia en la operación, porque si nos devolvemos, a Retail Verde le piden que demuestre eficiencia. La empresa de transporte que contrate también tiene que demostrarlo y así. Siempre se va encadenando este requisito. Si a mí me lo exigen, se lo pido al que me provee el servicio. Y él se lo va a pedir al que le provee quizás de sus materiales. Siempre se encadena este requisito en la eficiencia. Si yo como empresa generadora de carga me preocupo de tener reciclaje de mis embalajes, disminuir la cantidad de embalaje, ecodiseñar mi embalaje, me preocupo de eficiencia energética en mis instalaciones, me preocupo de todo lo que pasa en mis instalaciones, pero no se lo exijo a mis proveedores, ahí yo estoy rompiendo esta racha de eficiencia. Tengo que traspasárselo a todos los que están en contacto con mi actividad. Por lo tanto, esa empresa de transporte también se lo tiene que exigir a sus propios proveedores. El que le hace la mantención, que ocupe lubricantes que sean eco algo, no sé, que tengan la menor huella de carbono, que impacten en la biodiversidad la menor cantidad, no sé, que ocupen la mínima cantidad de embalaje. Hay decenas de opciones, pero es la necesidad la que se va traspasando hacia los proveedores. Retail se lo exige a Transportes Circulares. Transportes Circulares se lo exige a sus propios proveedores. Y esto puede ser a través de medir la huella de carbono, puede ser a través de un análisis de ciclo de vida, puede ser a través de sellos nacionales, sellos internacionales, pero se tiene que demostrar. Tengo que demostrar cómo estoy siendo eficiente. Mira, y justo está esa pregunta. Para demostrar la eficiencia se debe sí o sí exigir que pertenezca o participe de algún programa, como Giro Limpio, por ejemplo, o bastaría con que compartieran documentos de la empresa. La forma en cómo lo exija la empresa va a depender de sus políticas y también de la flexibilidad. Por ejemplo, hay empresas
Hay de los dos lados. Hay empresas que exigen que se mida la huella de carbono, así como tal, medir la huella de carbono a través de la ISO 14040, no sé qué. Hay otros que te dicen, muéstreme que tiene el sello de reciclaje, no sé qué. Hay otros que piden sello de eficiencia energética. La forma en cómo se demuestre queda a criterio de la empresa que lo está exigiendo. No hay como una base. Lo que recomendamos es que el sello al cual se opte sea un sello con reconocimiento nacional y o internacional, o sea, que sea verificado por una tercera parte. Las empresas que ponen este envase está hecho con 90% de plástico reciclado, que eso lo he visto harto. Es un envase plástico y dice esto está hecho con 90% reciclado. Si yo les estoy comprando ese envase porque es parte de cómo yo vendo mi producto, esa declaración no me sirve de nada a mí porque no me dice quién lo verificó, no me dice qué tipo de normativa se siguió. Es como a la buena voluntad me están diciendo que esa botella tiene un 90% de plástico reciclado. Eso a mí como empresa no me sirve, porque yo como empresa voy a tener que rendirle cuentas a mi directorio, rendirle cuentas a mis clientes. La botella me la pasan a mí. Entonces nosotros recomendamos que si voy a exigir, exijo bien, pues exijo una certificación, exijo una norma, exijo lo suficiente para yo como empresa quedar cubierta, no que sea solo así como una demostración de buena voluntad. Así que eso. Esta tercera, ¿cómo Muebles Pino accedería a una tarifa preferencial de retail verde? ¿Y qué opinan de la declaración de esta empresa sobre el producto? La declaración era que su mueble reduce en 25% las emisiones de gas de efecto invernadero. O de CO2 equivalente. En lo personal opino que es una declaración demasiado amplia, no especifica muy bien a qué se refiere. Tal cual. Primero, para que el retail verde, que necesita demostrarle a su comprador, al que lo va a comprar, de que es sostenible, tiene que demostrar que sus proveedores también son sostenibles. Entonces, yo como retail verde debo exigir que el que me está vendiendo ese mueble de pino me lo entregue con una certificación, no me lo entregue con una declaración así medio al azar, medio al ojo. Me tiene que decir la normativa, me tiene que decir si es por kilo de producto, si es por unidad de producto, si es sello internacional, si, bla, bla, bla. Me tiene que decir con peras y manzanas cómo llegó a ese 25%, si no es greenwashing. Es falso. ¿25% de qué? No me dice nada. Por eso es importante cuantificar, pero también verificar, porque esa etapa de verificación es la que a mí me da la seguridad como empresa de que se hizo bien y hay un tercero que lo respalda. No es solo que yo lo hice con una calculadora que saqué de internet. Hay un tercero, un organismo especializado que respalda ese cálculo. El que hace la cuantificación, por lo general son consultoras, en Sustren hacemos las dos, somos cuantificadores, somos verificadores, pero no podemos hacer las dos al mismo tiempo. O cuantificamos o verificamos. Eso lo hacemos con el programa Huellas Chile, particularmente. Y cuarta y última pregunta, porque después viene un caso de ejemplo de cálculo. La última pregunta, la empresa de transportes circulares identificó que uno de sus puntos críticos en la emisión de gas de efecto invernadero es la alta tasa de recambio de neumáticos y que está copiando en su patio, ahí está dejando los neumáticos tirados. ¿Qué recomendaría la empresa para disminuir la huella de carbono en este punto crítico? Excelente. Como el neumático necesita fibras, necesita acero, necesita caucho, necesita químicos, necesita, más todo el gasto energético para armar esta rueda, tengo que preferir recauchar. Porque por una rueda nueva
hago 4 recauchajes. O sea, tengo 4 ruedas recauchadas por una rueda nueva. Así que excelente. Y ahora ya un poco más quebradero de cabeza, que es 10 minutos. Pueden dejar nomás algunos comentarios y mientras vamos haciendo los ejercicios. Pero la tarea para la casa es seleccionar alguna alternativa que sea quizás la que mejor describa cuál es la situación en la que están, porque la huella de carbono se asocia al objetivo que tenga la empresa. Aquí voy a hacer un alcance. Hay empresas que consultan por análisis de ciclo de vida, huella de carbono, porque están participando de algún programa que les solicita medir eso. Pero hay diferentes metodologías y esas metodologías responden a diversos objetivos. Entonces, la forma de medir esa huella de carbono sí o sí está relacionada con el objetivo que tenga la empresa. Necesita gestión interna, necesita identificar puntos críticos, necesita que su producto tenga el sello, necesita traspasárselo a algún cliente, ¿qué es lo que necesita? Recién en base a eso se elige la metodología y se hacen los cálculos. Entonces, hay 3 casos aquí muy simples. En el caso del que fabrica el mueble y su mueble, que sería empresa y producto, la empresa que vende el mueble, pero que para vender el mueble también necesita transportarlo a algún lugar, y la empresa de transporte. Aquí hay 3 personajes de esta cadena de valor. Esas letras que están hacia abajo es a grandes rasgos cómo se lleva a cabo una huella de carbono, un análisis de ciclo de vida. Esto creo que no lo dije antes. La huella de carbono considera impactos que están asociados a las emisiones de gases de efecto invernadero que se traducen en kilogramos de dióxido de carbono equivalente. Pero hay más impactos. Se habla hoy de un sesgo con la huella de carbono porque estamos todos así tan como caballito mirando la huella de carbono que nos perdemos la huella hídrica, nos perdemos biodiversidad, perdemos consumo de recursos minerales, perdemos tóxicos, perdemos contaminación al agua de mar, contaminación a los lagos y así. Nosotros como Sustren siempre decimos que hay que verlo con este enfoque de ciclo de vida y utilizando la herramienta de análisis de ciclo de vida. Esa herramienta da 14 indicadores que metodológicamente es muy parecido a hacer una huella de carbono, o sea, levantar los datos para una huella de carbono es muy parecido a levantar los datos para un análisis de ciclo de vida, pero el análisis de ciclo de vida te da esta imagen de gas de efecto invernadero, pero también te da la imagen de las otras cosas. Y en base a esa imagen completa, la empresa puede tomar decisiones de qué hacer y qué no hacer. Hay algunos casos, aquí me estoy yendo fuera de este ejercicio, pero hay algunos casos en donde la empresa dice, oh, estoy súper bien porque disminuí mi huella de carbono, bacán. Pero cuando hacemos el análisis de ciclo de vida, resultó que la implementación de ese proyecto tiene más impacto en la biodiversidad y en la contaminación de las aguas que en la emisión de gases de efecto invernadero. Entonces tomó una decisión, con la información que tenía obviamente, pero en ese momento podría haber tomado quizá una mejor decisión si hubiera tenido toda la información disponible. Dice, como respaldo ante el público potenciales clientes, mis reducciones de emisiones, me refiero al número duro. Si tú quieres demostrar que reduces el 25% de CO2, tienes que decir frente a tal y tal cosa, y eso se hace a través de una norma ISO. El programa Huella Chile es solo organizacional, y una organización puede tener diversos servicios, diversos productos. Entonces, si el objetivo es producto, Huella Chile no te sirve. Si el objetivo es organizacional, Huella Chile sí te sirve. Tenemos la mano levantada de Pacao igual. Probablemente quiere hacer una pregunta. Sí, yo quería preguntar con el tema, que no hacer la pregunta, pero no supe cómo elaborarla, con respecto a lo que hablaba de los demás impactos ambientales. Por ejemplo, no sé si el mercado de los bonos está regulado de alguna forma. Pongo el caso, por ejemplo, que hay una tal empresa X que le compra bonos de absorción de carbono en cierta parte del mundo
y esos bonos son generados mediante la plantación de alguna especie de monocultivo, por ejemplo. Entonces, la industria forestal, que según entiendo a lo mejor vende bonos de absorción de carbono, pero estas especies degradan el ecosistema. Entonces, claro, se está absorbiendo el carbono, pero se está a lo mejor generando más daño que si no se absorbiera ese carbono. Entonces, estoy hablando de la ignorancia. Es así, los proyectos se someten a una evaluación. No todos los proyectos que dicen voy a forestar para capturar carbono son validados en los mercados. Tienen que demostrar que no generan un impacto negativo en otro sistema. Eso es verdad. Pero para entrar al mercado tienen que cumplir requisitos. Y para cumplir esos requisitos se auditan esos proyectos. Entonces, el proyecto que entra al mercado está con el check de que cumple con lo que tiene que cumplir. Ya, entonces, se hace, establezco el objetivo, limito lo que quiero evaluar para responder mi objetivo, qué tanto me salgo o amplío ese límite, va a depender de mi objetivo. Selecciono metodología, genero mi inventario. El inventario es todo lo que yo uso, aunque no lo vea, pero lo estoy usando, electricidad, calor, servicio, lo que fuera, pero lo estoy usando para mi producto o mi servicio. Selecciono los factores de emisión, hago el cálculo e interpreto el resultado. Esa es la metodología hacia la rápida. Objetivo, alcance, límite. Metodología, inventario, factores, meto toda la calculadora, interpreto qué sale de resultado. Para eso yo sí tengo que contar con información. Acá vamos a ir pasando cómo se hace el ejercicio. Necesito saber, dependiendo de cuál es la empresa a la cual le voy a hacer el cálculo y cuáles son mis objetivos, necesito saber cuáles son los consumos de la empresa, necesito saber, en este caso como hay transporte involucrado, cuáles son las distancias para mover esta carga, pero también necesito saber cuáles son los factores de emisión. Entonces, yo aquí voy a ir para adelante y para atrás. Toda esta información que son de las empresas, son ellas las responsables de que esté disponible. Vimos una diapositiva que es de reporte de indicadores. Es responsabilidad de la empresa contar con la información actualizada y disponible para que el consultor o la persona a cargo de hacer la huella de carbono o el análisis de ciclo de vida o lo que fuera que estuviera realizando, lo pueda hacer de manera verídica. Hay una proporción que te exige la norma de datos verídicos, y hay, no sé, un 10% de datos que pueden ser tomados de literatura, por ejemplo. Pero el 90% de los datos tiene que provenir de la empresa. Entonces, aunque sean datos que parezcan como mínimo, así datos que quizás no me importen, sí importa. Hay que tener caracterizados los datos de la empresa dependiendo de qué tipo de empresa es. O sea, si es la empresa que hace muebles, tiene que saber qué pasa con su organización, con su parte administrativa. Lo mismo la parte del retail, qué pasa en su tienda, pero también qué pasa en su bodega. La empresa de transportes también tiene una oficina administrativa, entonces también va a consumir electricidad, también tiene que saber cómo están sus camiones, etcétera, etcétera. Esto es responsabilidad de la empresa. Los factores de emisión que yo voy a considerar para el cálculo de la huella de carbono o el cálculo de lo que sea, de la huella que sea, provienen de tablas. Hay inventarios que se actualizan de manera periódica y que son inventarios de 15.000 productos, 20.000 productos. Y algunos de ellos tienen cierto apellido. Tenemos, por ejemplo, cartón corrugado que está impreso, hay cartón corrugado que no está impreso, hay tinta al agua, tinta al óleo, no sé. El inventario tiene que estar asociado a un factor de emisión, pero ese factor de emisión es súper específico y lamentablemente para Chile hay muy pocos datos. La mayoría de los datos, los inventarios, están calculados para Europa, para Latinoamérica, como algo global, para Norteamérica, pero datos chilenos hay muy pocos. Entonces, por un lado tengo el inventario, lo que yo estoy usando, y por otro lado es cuáles son los factores de emisión que están asociados a cada uno de los datos de mi inventario.
Y acá dejé este ejemplo de transporte de camión porque lo importante para medir emisiones en el transporte en base a la normativa con los kilómetros transportados, que es como lo que hace la plataforma. O sea, muevo tantas toneladas y lo multiplico por tantos kilómetros que tuvo que moverse esa carga. Entonces, tonelada por kilómetro. Y eso está reflejado acá. Toneladas transportadas por kilómetro recorrido. Pero depende de la característica del camión, depende del tonelaje. Un poquito más acá hay otro apellido que no lo puse para no extender, pero hay otros detallitos que hacen que los factores de emisión varíen dependiendo de qué es lo que mejor representa mi transporte. Entonces no es tomar cualquiera de estos. Hay que saber si es que estoy con un camión que cumple con la norma Euro 4, con la 5, con la 6, si es que es de tonelaje alto, si es más pequeñito y así. Entonces aquí hay que poner atención en cómo selecciono los factores de emisión desde mi tabla de inventario, o sea, desde mi tabla de base de datos. También tengo... Perdón, tenemos la mano de Constanza levantada, no sé si es que tiene alguna pregunta. Sí, hola. Tengo una pregunta con respecto a los factores de emisión que mostraste de los camiones. ¿Dónde obtuvieron esos datos? Aquí me equivoqué o erré en no poner la base, es del IPCC. Voy a poner ahí la base de datos, que no lo escribí acá. Esos son los que se usan en la IPCC. Ya, gracias. Entonces, tengo mi inventario, tengo los factores de emisión, ¿qué metodología uso? Va a depender. Sistema de gestión ambiental no me sirve de nada. Este es pregunta truco. Si ponen en la respuesta 14.001, no me sirve de nada el sistema de gestión ambiental, porque lo que yo estoy haciendo ahora es cuantificar la emisión de gases de efecto invernadero. Por lo tanto, tengo que elegir. ¿Es para organización? Ocupo la 14.064. ¿Es para producto o para servicio? Elijo este. Entonces, ambas comparten cosas, pero son específicas también para otras. Entonces, si yo mido en mi organización la huella de carbono, no significa que estoy midiendo en mi producto. Y por tanto, tengo normativa distinta y el uso de ese dato también va a ser distinto. Aquí este lo puse como trampa nomás. Hay más ISOs, la 14.040 también, que son de ciclo de vida, y dentro del ciclo de vida está la huella de carbono, pero quise dejar estas porque son específicas para huella de carbono. Entonces, ¿qué foto tengo? Tengo un mueble que está fabricado en Paine. ¿Por quién? Por Muebles Pino S.p.A. Con flota propia, los muebles van a la bodega y se almacenan en Lampa, y luego este retail lo lleva a través de la empresa de transportes circulares a distintos lugares. Entonces, parto de mi mueble que está construido en Paine, almacenado en Lampa por la empresa Retail Verde, y luego la carga se mueve a las sucursales a través de transportes circulares. Entonces, ese camino del mueble desde que se hizo hasta que se usó en una casa está transitada, todo ese camino está transitado por al menos 3 empresas distintas. Y todas están emitiendo CO2. Entonces, ¿quién hace qué? Muebles S.p.A. tendría que medir su huella de carbono a través de sus datos de organización, por ejemplo, a través de Huella Chile, como empresa, como organización. Entonces, usa sus tablas, elige los factores de emisión que les corresponde, hace sus cálculos, eso es lo que genera de electricidad, esto genera emisiones de CO2 por electricidad, emisiones de CO2 por combustible de uso propio, emisiones de CO2 por gas natural porque calefacciona su oficina. Entonces, la empresa, como empresa, se tiene que hacer cargo de al menos 49,1 toneladas de CO2. Inventario por factores de emisión. Sumo, y eso es lo que se hace cargo como empresa. Si ahora voy a los muebles, aquí tengo que darme una vuelta un poco más larga, porque tengo que considerar el ciclo de vida del mueble. ¿Cuántos muebles se generan? ¿Cuánto viaja? ¿Cómo se transportan? ¿Cómo están
construidos estos muebles, cómo se empacan los muebles. Tengo que asociar todos los factores de emisión que hayamos visto antes a este inventario, que elijo, que no elijo, y parece que me devolví. Ahí está. Entonces, primero, me va a pasar en 5 minutitos la presentación. Primero, voy a partir por el inicio. ¿Qué o cuál es la huella por fabricar este mueble? Pongo materiales, por factor de emisión, esto emito por fabricar un mueble. Pero luego tengo que empacar ese mueble. Inventario, factor de emisión, y sumo. Lo que pasó aquí, se lo sumo acá, y voy a tener ahora 14,9 kilogramos de CO2 por mueble empacado. Pero ahora tengo que mover ese mueble. Pero ese mueble tiene 8 kilos de mueble más 1,3 kilos de empaque, y eso lo tengo que mover. Y lo tengo que mover desde Paine hasta Lampa, que son 72. Entonces multiplico toneladas por kilómetros. Acá está mi indicador. El indicador lo multiplico por el factor de emisión que seleccioné, que fue un poco al azar, y me da las emisiones por transporte. Entonces, estas emisiones por transporte se las tengo que asociar a los 14,9 kilogramos que ya estoy emitiendo por el mueble empacado. Entonces ahora son 15 por mueble fabricado, empacado y transportado. Pero también tengo que, aquí me voy a pasar de largo, pero aquí tengo que hacer una corrección, porque los pallets aparecía de que se metían 10 muebles en un pallet. Ese pallet también suma peso en el transporte. Entonces no lo puedo dejar de lado. Entonces ya no son 9,3, porque es el mueble más el empaque más el pallet lo que yo estoy transportando. Entonces hago una corrección y tengo que modificar, que en este caso es poquita la modificación, quedó el mismo número, pero tengo que considerar, además del mueble, todo lo que va dentro, porque mi empresa que transporta mueve el mueble más su empaque, ya sea empaque primario, empaque secundario. Entonces, hasta aquí yo podría decir, hasta que llega a la bodega de Lampa, yo podría decir que por cada un mueble estoy emitiendo casi 16 kilogramos de CO2. Eso en caso de que a mí me interesara calcular la huella de carbono del producto. Eso se hace a través de la norma. Entonces, considere materiales, considere el transporte. Manufactura no sé, porque lo que yo tengo desde la empresa, y aquí estoy haciendo este ejercicio para que vean también que los datos se complementan, pero hay que hacer mucha suposición entre medio. La empresa de muebles dice que tiene un consumo de electricidad de casi 80.000 kWh, pero yo no sé si es que solamente fabrica muebles o solo ese mueble. Entonces yo no podría en la fabricación asociar a que este consumo es solo de ese mueble. Hay un juego con los datos, con la calidad de los datos y las suposiciones que se hacen, que no pueden quedar al azar. Entonces, en este ejercicio podemos hacer algunas suposiciones, así muy macro, para saber un más o menos lo que está sucediendo, pero si yo digo que mi mueble emite 15,8 kilogramos de CO2 equivalente, y se lo pego a mi mueble, está malo. Porque por normativa yo tengo que saber qué pasa aquí, tengo que saber qué pasa acá, tengo que saber qué pasa acá. Este número solo me sirve para saber si yo puedo mejorar en algo, si puedo mejorar el transporte, si puedo mejorar el empaque, si puedo mejorar la materia prima que estoy usando. Pero como declaración ambiental no la podría usar. Bueno, y es ahí solo un comentario para que quede de respaldo después en la presentación, de que hay que hacer supuestos, pero esos supuestos se tienen que validar y siempre se tiene que revisar la mayor cantidad de información posible. Para el caso del retail, por un lado tengo bodega, por otro lado tengo punto de venta. Mi tabla me indicaba consumo de electricidad en tienda, en bodega, pero además un consumo de combustible, que quizás sea por el tránsito de los camiones que mueven la carga ahí dentro de la bodega. Entonces, como organización,
yo tendría que considerar tanto los consumos en tienda como los consumos en bodega, si fuera por organización. Y aquí tengo los famosos alcances, porque ese consumo de combustible en la bodega depende 100% del retail, porque en la bodega no se mete el transportista. Este consumo de combustible es del retail, alcance 1, soy dueño de ese consumo. Consumo de electricidad, sabemos que alcance 2, que es responsabilidad de la empresa, pero que corresponde al alcance 2 porque yo no soy, entre comillas, dueña de esa electricidad. Y toda esta actividad me genera tanto CO2 equivalente, 290. Pero esta actividad de 292 toneladas corresponde a toda la operación de la organización. ¿Cómo sé yo cuánto corresponde a mover ese mueble? Por ejemplo, si es que a mí me piden hacer la trazabilidad de ese mueble, tendría que saber cuánto de esa bodega corresponde a ese mueble. Digamos que al 0,5%. Entonces, dentro del ciclo de vida del mueble, cuando está almacenado en bodega y después cuando se vende, se le tiene que asociar 1,46 toneladas de CO2 para esos 500 muebles. Porque esos muebles corresponden a 0,5% de toda esta organización. Bueno, y aquí si lo dividimos por 500 es 1,45, también se le carga a esta unidad de muebles. Todo va así en esa trazabilidad. Para el caso del transporte, que es alcance 3, porque la empresa de retail subcontrata este movimiento de carga, solo por mover tenemos que calcular. La Serena recibe el 50% de la carga, que son 500 muebles por 8 toneladas, por 8 kilos, que son 4 toneladas, y corresponde a 9,15 o 9,16 toneladas por kilómetro. Talca recibe el 40% y Puerto Montt recibe el 10%. Entonces, si sumamos sumamos todos los TKM por el factor de emisión, sucede que por mover estos 500 muebles a distintos puntos de Chile tengo esta carga. Pero aquí hay otro alcance. A La Serena se fueron 250 muebles. Entonces, lo que pasa en La Serena tendría que dividirlo por 250 muebles. Entonces, a mi mueble puesto en La Serena, además de la fabricación, además del transporte a la bodega, tengo que sumarle el transporte a su punto de venta. Tengo que sumarle este 0,63. Pero en Talca tengo 200 muebles y haciendo el mismo cálculo, tengo que sumarle a mi mueble puesto en Talca ya no 0,63, sino que tengo que sumar 0,38. Pero ahora el que va a Puerto Montt, que son solo 50 muebles, tengo que sumar 1,45. Entonces aquí puede ser decisión de la empresa. ¿Quiero mandar mi mueble a Puerto Montt si sube tanto? Si por 50 muebles estoy subiendo como 8 veces la carga en el transporte. Yo como empresa que vende, que hace el mueble, ¿quiero hacerme responsable de ponerlo en Puerto Montt? Son decisiones de la empresa, de cualquiera de los involucrados, pero esas decisiones se toman en base a estos números. Y finalmente, para el caso de transporte, que es un transporte de carga, también hay un cálculo organizacional, por ejemplo, a través del programa Huella Chile, pero también se puede hacer un cálculo al servicio de transporte. Y este quedó como ejemplo. Ahí. Entonces, todo viene asociado a una huella, el número va a ir cambiando dependiendo del objetivo, dependiendo del uso, o sea, el número más que no cambia el número, cambia el uso en realidad. Y acá, Esteban, y si modifico la política de entrega para hacer ese flete parte de la carga del comprador. No entendí esa de la carga del comprador. Pero hasta acá está el ejercicio. Cerramos justo aquí el ejercicio, me pasé en 8 minutos. No entendí la pregunta. Hola. Sí, dime. ¿Se escucha ahí? Sí. Ya, aquí. Hola, Esteban de VitaFood. Mira, lo que pasa es que, claro, va a depender un poco de lo que conversabas tú de las políticas que tengamos como compañía. Y en el caso de los transportes, me preguntaba si es factible el hacer o considerar la huella de carbono hasta la entrega en planta o en algún punto cercano, digamos, no necesariamente hasta
hasta el punto de consumo final. ¿Es válido también para el cálculo de la huella dejarlo así? Sí y no. Tú puedes calcular la huella hasta el punto que necesites. Tú te haces responsable hasta donde te quieres hacer responsable en la declaración. Esto perfecto. es hacia lo comunicativo. Entonces tú dices, yo quiero comunicar hasta este punto, pero eso no quita que también calculen lo que pasa después. Entonces, ojalá medir toda la huella, porque la huella completa te va a dar la luz en donde tomas, pones la ficha, pones la plata, pones los incentivos, ¿cachai? Te permite mejorar tu gestión. Pero comunicacionalmente no podrías decir que hiciste una huella de carbono completa si es que solo mediste hasta cierta parte. Es solo en lo comunicacional en donde se induce este error. Pero como todo cálculo va orientado hacia el objetivo de la empresa, es válido que la empresa lo mida hasta donde lo necesite medir. Ya, perfecto. Ya, uy, me dejé de compartir. Eso sería la presentación. Espero haya sido aclaratoria. Quiero dejar el ejercicio para que lo hagan y sé que harta información. Como que rompe el cerebro de repente. Sí, totalmente. Todo súper claro. No veo que hay más preguntas y bueno, nuevamente muchas gracias María Eugenia. Estuvo súper aclarativo este webinar y en lo personal aprendí mucho también. Así que yo creo que los dejamos en libertad a las personas que asistieron porque próximamente en unos pocos minutos debemos empezar con las empresas transportistas. Así que sin más que agregar, Matías, puedes dejar de grabar y me despido. De parte de Giro Limpio, le agradecemos a ustedes y a María Eugenia por haber asistido. Dejé en el chat mi contacto, muchas gracias. A nosotros nos gusta hacer este tipo de webinars orientados hacia lo práctico, más que tanto